Ser administrador de condominios y edificios es una labor demandante, donde la confianza y la transparencia en mi trabajo son valores que no se transan. Por eso elijo el software de Comunidad Feliz para conectarme con los comités y acercarme a los residentes. Está clarísimo, muchas gracias. Justamente estaba hablando con Javiera, que me estaba explicando cómo hacer una conciliación bancaria con el software de Comunidad Feliz. Y dentro de poco, unos minutitos, tengo una capacitación con Hernán y me va a guiar en la emisión de los gastos comunes. Realmente, tener un soporte que me acompañe en todo momento es muy importante para mí. Y ¿saben lo mejor? Comunidad Feliz me ayuda a organizarme y gracias a eso tengo más tiempo para mí y para mi WordPress. El cambio no es fácil, pero vale la pena un 100%, porque no es que la tecnología se apodere de mí, no, yo me apodero de ella. Contrata hoy la plataforma de Comunidad Feliz y administra tranquilo y acompañado. Hola, soy administradora de edificios y mi trabajo no es fácil. Siempre están pasando cosas. Desde temprano recibo mensajes y correos de los propietarios. Pero ¿sabes cuál es mi secreto? Yo administro con el software de Comunidad Feliz. Estoy segura de que su plataforma te va a encantar. Los gastos comunes, el pago de sueldos o conciliaciones bancarias ya dejaron de ser un problema. Con Comunidad Feliz tengo todo en orden para mí, para el comité y para los residentes. ¿Te doy un consejo? Busca lo mejor para tu comunidad. Me acaban de avisar que hay un imprevisto en uno de los edificios que administro. Pero ya gané tiempo avisándole a los residentes desde la app de Comunidad Feliz. Y ahora voy camino a resolverlo. Problema resuelto. ¿Te queda alguna duda? Mira, mami, comencé con un condominio y ya llevo 7. Con Comunidad Feliz puedes crecer. Si eres administrador de edificios y condominios como yo, el software de Comunidad Feliz es para ti. Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a nuestra charla legal del día de hoy. El día de hoy estaremos conversando junto a Becker Abogados. Es una charla en línea sobre la letra chica de la inversión inmobiliaria. Pero antes de presentarles a nuestros invitados especiales, vamos a hablar un poco sobre Comunidad Feliz. Como hemos explicado en anteriores webinars, Comunidad Feliz es una plataforma digital para la administración de edificios y condominios. Nos convertimos en la mano derecha del administrador, puesto que le brindamos la ayuda para que su gestión administrativa sea mucho más fácil y sencilla de realizar. También le brindamos a los comités una herramienta en la que pueden revisar todo lo que ocurre en su condominio, desde la transparencia de las finanzas y muchísimo más. Y a los copropietarios le brindamos una plataforma completamente gratuita que es una aplicación móvil. En esta ellos pueden agendar las áreas comunes, revisar el detalle de su gasto común y hasta pagar sus gastos comunes a través de tarjeta de crédito o débito. Esta app es completamente gratuita y la pueden conseguir en App Store y Google Play. Es una app de Comunidad Feliz. Como habíamos comentado, somos un software para la administración de edificios y condominios. Nosotros no administramos condominios, simplemente brindamos las herramientas. Contamos con el apoyo de empresas como Telefónica, Corfo, Scotiabank, entre otros. Manejamos actualmente más de 3.500 condominios en Latinoamérica. Tenemos un equipo de 120 ingenieros y expertos para ayudar a todos nuestros clientes y hoy en día contamos con más de 400,000 vecinos felices. Si tú quieres vivir en una comunidad feliz, entonces escríbenos a contacto@comunidadfeliz.cl o ingresa a nuestra página web www.comunidadfeliz.cl. Ahora sí, el día de hoy estamos con Becker Abogados. Está Sebastián y Felipe. Hola, ¿cómo están, muchachos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se sienten la tarde de hoy?
Bien, bien, estamos aquí un poco ansiosos por el partido de Chile, como todos los que están esperando a ver si nos dan una alegría, pero bueno, ahora enfocado al tema inmobiliario. Perfecto, perfecto. Bueno, esperemos que Chile nos dé una alegría el día de hoy. Pero bueno, vamos a conversar un poco de lo que estaremos hablando, Sebastián y bueno, Felipe también que nos Ujú. está acompañando. El temario de hoy es la inversión inmobiliaria, sus oportunidades y riesgos. También hablaremos de por qué es importante invertir en bienes raíces, cuáles son los riesgos de tener una inversión inmobiliaria, qué ocurre cuando no se evalúan estos riesgos, qué precauciones debes tomar para hacer una inversión y el contrato de compra y venta y sus letras pequeñas. Y bueno, sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar, Sebastián. Así que coméntanos un poco sobre la inversión inmobiliaria, sus oportunidades y riesgos. Bueno, tal como comentaba Fabiola, hay ciertos tópicos que en esta materia siempre es importante ir repasando y con Felipe nos ha tocado desde distintas perspectivas ver eh, todo lo que respecta a la administración como también a la inversión inmobiliaria que se va desarrollando en Chile particularmente. Y lo primero que queremos partir comentándoles que la inversión inmobiliaria en Chile siempre ha sido un negocio que en los últimos 40 años ha ido en crecimiento, que siempre ha sido un bien del cual uno hace una inversión y luego la rentabilidad a largo plazo es casi segura, que es algo que nos ha permitido que la expansión en el tema inmobiliario en Chile, tanto en la construcción como en la compra de lo mismo, ha sido exponencial durante los últimos años. Por lo tanto, siempre tenemos que contemplar los beneficios que tiene esta inversión, que es normalmente se compra y se vende en UF, por lo tanto siempre está ajustado. También es una inversión que con los años, por el solo hecho de la plusvalía que se le va dando en el sentido de que uno compra muchas veces un departamento, una casa en un lugar que en principio no está tan habitado o de repente no tiene tanto acceso y al pasar los años uno se da cuenta que van construyendo, muchas veces van urbanizando o se ponen eh, centros comerciales que le interesa a las personas tener cerca y eso aumenta mucho la plusvalía. Entonces, llegamos a la conclusión o sea, la pregunta de por qué es recomendable comprar bienes inmuebles en Chile. Y lo bueno, distintas cosas. La primera que estábamos hablando era la crecida, la inversión constante que se hacía en los años y por otro lado también es que cuando uno tiene el dinero y tiene la seguridad de poder comprar este inmueble, tiene distintos derechos. En la presentación también se ven que los derechos que uno puede tener sobre esta cosa son el usar el inmueble, el aprovechar de los frutos. Los frutos significan el arriendo, por así decirlo, o en el caso de que sea una casa, por ejemplo, y estas mismas puedan tener plantaciones o algunos otros bienes muebles, en este caso, que se puedan desarrollar en esa propiedad, como también se puede disponer de los mismos, ¿ya? Es decir, se puede vender lo que se produce en ese inmueble. Esos son tres derechos que se adquieren de por sí para sí en la propiedad, que es bien importante tenerlos presentes. Lo normal y lo más cotidiano que uno ve también por el tema de los departamentos, que es lo que más hay en la zona urbana, es el derecho a usar y el derecho a aprovechar, que es básicamente arrendar el inmueble y recibir un precio por lo mismo. Y entramos ya a la partida del tema de los riesgos de la inversión inmobiliaria, que hay que tener siempre, yo creo que hay uno que son contingencias o riesgos que son previos a la inversión, que son los que figuran acá en la planilla, que son los riesgos económicos y los riesgos técnicos. Los riesgos económicos siempre es ver bien, evaluar el contexto dentro del cual se está comprando, tanto macroeconómicamente como en particular la situación que está viviendo la zona en donde se está desarrollando el proyecto o donde se va a comprar el inmueble, proyectarlo en gran medida para ver la plusvalía que va a tener y también considerar siempre cuál es el valor mercado del uso y del arriendo que se le puede dar a la propiedad. Y también es muy importante considerar los riesgos técnicos, que son aquellos que, por ejemplo, vamos a pasar directamente al tema de los riesgos que hay en lo que nosotros le llamamos el estudio de título, ¿ya? Técnicamente, jurídicamente, es muy importante
evaluar los títulos que tiene la propiedad, sea nueva o sea antigua, por así decirlo. ¿Por qué es importante? Porque los títulos que tiene esa propiedad, tanto su terreno como su construcción, van a ser relevantes para que no existan vicios posteriormente a la compra, no existan reclamos por terceras personas, inclusive no existan reclamos por parte del Estado. Que uno queda muchas veces atrapado en estas encrucijadas que ocurren cuando no se revisan bien los títulos, normalmente en todo lo que es el tema de propiedad. Discúlpenme, se me está acabando la batería. Deme un segundo. Sí, complementando un poco lo que señala Sebastián, efectivamente, dentro de los riesgos técnicos, como bien decía Sebastián, está el tema importante de hacer un adecuado estudio de títulos, o más bien encargarlo en el fondo. Ustedes comprenderán que cuando uno compra un inmueble, cuando está haciendo una inversión de esta envergadura, digamos, no es lo mismo que comprarse un vehículo. Entonces, las consecuencias de una mala decisión, digamos, provocada por no haberse asesorado o no haber estudiado correctamente, digamos, los títulos del inmueble pueden ser desastrosas, al punto que pueden llevar a la pérdida total del inmueble o parte del inmueble, que es lo que en derecho llamamos la evicción, que es cuando existían derechos previos a otras personas o derechamente el inmueble tenía vicios ocultos que eh, habrían provocado dos cosas: o que si lo hubiese conocido o no compraba, o tomaba la decisión de comprar en otro lado, o no compraba directamente ese inmueble, o bien lo negociaba de una manera más satisfactoria de acuerdo al vicio que podía tener o a las dificultades que podría presentar. Entonces, eso es súper importante para esta decisión inmobiliaria, el conocer a cabalidad, ¿cierto?, los títulos, no solamente la parte externa, porque normalmente uno cuando va a ver un inmueble, ¿cierto?, lo visita, ve las paredes, qué sé yo, las posibilidades que tiene de crear en el mismo inmueble, digamos, modificarlo, y tal vez para el negocio de uno puede ser interesante precisamente cambiar su arquitectura y una remodelación. Pero lo más importante son los títulos, digamos, que son aquellos, digamos, los antecedentes jurídicos del inmueble que perfectamente nos podrían hacer perder la inversión si es que la estamos haciendo normalmente con fondos propios. Eh, los que ya hayan hecho este tipo de inversiones a través de financiamiento, con financiamiento bancario, podrán saber, digamos, y estarán más familiarizados en el punto de que es el banco el que de alguna manera a uno lo obliga a hacer un informe de título, y precisamente lo obliga a realizarlo con la oficina de abogados con que trabaja el banco, porque precisamente el banco está muy preocupado de que la compra sea bien hecha, porque está garantizando normalmente esa inversión. ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto muy importante a tener en consideración cuando uno decide, de alguna manera, embarcarse en un proyecto de inversión inmobiliaria, ¿ya? Por los motivos que señalaba. Lo otro también para complementar lo que dice Felipe, que nos tocó una situación reciente, eso igual probablemente después puede salir en las preguntas esto, pero el tema de los estudios de título también y en las compraventas también es súper importante ver qué es lo que se está adquiriendo, porque dentro de los inmuebles también existen los derechos y la cesión de los derechos, que también se pueden enajenar, vender. Por lo tanto, ocurren situaciones muchas veces por desconocimiento, dentro de las cuales las personas adquieren sin hacer el estudio de título, adquieren mediante una compraventa, el procedimiento es el mismo, y después, a lo largo del tiempo, se dan cuenta que no adquirieron el dominio, sino que adquirieron ciertos derechos o los derechos de esa propiedad. Por lo tanto, también ahí se genera un problema porque no se pueden disponer de los mismos derechos que los que hablábamos anteriormente. Muchas veces cuando otra persona tiene otros derechos respecto a ese inmueble, se transforma en una comunidad y bueno, ahí se genera una serie de perjuicios para esa persona que estaba adquiriendo en principio una propiedad, el dominio. Sí, efectivamente, no hay prohibición de adquirir derechos en un bien raíz en Chile, bajo ninguna circunstancia. Es un contrato absolutamente lícito y de hecho hay mucha gente que lo hace. Pero debemos atender el riesgo que implica esto, porque, sobre todo por la ignorancia acerca de lo que estoy comprando. Por ahí Sebastián hablaba un poco de esa situación. Muchas veces nos ha pasado gente que llega pidiéndonos, digamos, alguna asesoría, que en el fondo habían comprado un terreno
en tal o cual parte, normalmente fuera de Santiago, ¿cierto? Y al revisar la escritura por la cual ellos habían comprado, sin haberse asesorado, por supuesto, nos dábamos cuenta y les teníamos que decir que en realidad ellos no habían comprado un inmueble, no habían comprado ningún terreno en el fondo, como ellos pensaban, sino que habían comprado derechos en un inmueble, lo que en Chile llamamos la comunidad, ¿verdad? Es decir, pasaron a ser comuneros junto a otras personas de un predio de determinadas características o determinado tamaño, pero en el fondo nada más que dueños de sus derechos, dueños de ninguna parte física en estricto rigor. Porque en Chile, digamos, la comunidad de copropiedad, digamos, significa que no somos dueños de ninguna parte del bien común, ¿ya? En Chile no existe la posibilidad que yo sea dueño de, si compro la mitad, si compro una casa con alguien, digamos, en partes iguales, ninguno de los dos es dueño de la casa. Los dos juntos, ambas personas, juntos consolidamos el dominio y somos dueños de todo el inmueble, pero ninguno es dueño de la mitad en ningún caso. Y solamente se va a saber quién es dueño realmente del inmueble en su totalidad una vez que salgan de esa comunidad, la terminan a través de un juicio de partición o una partición voluntaria, ¿ya? Entonces eso es muy importante, tener claro eso y asesorarse bien, que nosotros no recomendamos generalmente la compra de derechos, porque trae múltiples dificultades y malos ratos a la larga. Y eso es parte de las etapas que le llevamos nosotros, que es sopesar los riesgos tanto económicos como los técnicos. Muchas veces la gente, como decía Felipe, se apoya mucho en lo económico, en la oportunidad económica que se ven, pero si omiten la parte técnica pueden cometer ciertos errores involuntarios, lógicamente, de los cuales se ven en esta comunidad que decía Felipe, que luego es muy difícil de salir. Entonces tenemos que nosotros la evaluación de riesgo, lo que evitamos básicamente es una primera etapa, la aparición o ver la aparición de posibles dificultades que puede tener el inmueble. Luego el desequilibrio económico, que le llamamos nosotros la etapa 2, que es básicamente el sopesar si, por ejemplo, la compra de derechos y un eventual juicio es conveniente. Por ejemplo, claro, si te venden unos derechos respecto a un inmueble muy barato respecto a una propiedad que es muy cara, puede que ese equilibrio te convenga, pero muchas veces nosotros lo llamamos desequilibrio económico por la poca proyección que normalmente se tiene de estos aspectos técnicos. Y luego lo otro que se busca evitar es la reventa en pérdida, que es, normalmente también está el negocio de obviamente comprar el inmueble y utilizarlo para arriendo, pero también, y muy común, está el negocio de comprar un inmueble para luego revenderlo, sin siquiera usarlo, sin siquiera esperar que se arriende, sino más bien mantenerlo muchas veces, sean terrenos me refiero, normalmente, y que con el tiempo la plusvalía y la alza normalmente del UF le permita crecer a ese inmueble. Entonces, esos son los tres aspectos, las tres etapas que nosotros identificamos como críticas para poder evaluar estos aspectos. Luego consideramos que, bueno, cuáles son las precauciones que se deben tomar a la hora de la inversión inmobiliaria. Siempre es importante tener un contrato de promesa, ¿ya? Que determine a la fecha de la escritura de la promesa, que puede ser distinta, y normalmente así lo es, distinta a la fecha de la compraventa, que defina bien los términos y condiciones que va a tener el futuro y final contrato de compraventa. Bueno, hay toda una corriente que también dicen que es la continuidad del contrato, otros lo entienden que son dos contratos separados, pero en general lo que hay que considerar y determinar es que el contrato de promesa, si bien no exige muchas formalidades, ya a diferencia del contrato de compraventa, sí es importante a la hora de definir los términos y las condiciones que va a tener ese contrato final de compraventa. Entonces, algo que siempre hay que considerar es, llámese carta de oferta, llámese contrato de compraventa, lo importante es determinar las condiciones del contrato final. Luego tenemos que... Cuéntanos, Fabio.
Quería abrir un espacio para los comentarios en el chat, que por aquí Beatriz Pérez nos había comentado buenas tardes, también Hans nos dijo gracias por la información, por vuestra información, muchas gracias a ti Hans por conectar con nosotros el día de hoy, y tenemos una pregunta de Cristian y él nos dice, ¿el estudio que hacen los bancos no es garantía suficiente de ese análisis? ¿Respondo yo, Sebastián? Sí. Hola, Cristian. Mira, eso es una muy buena pregunta. Ocurre, yo suelo, digamos, un poco decirle esto a los clientes, en realidad, ¿ya? Cuando una persona está comprando con financiamiento bancario, ¿ya? Es decir, que el banco va a prestar el monto o parte del monto de la operación para la compraventa, normalmente, digamos, va a ir asociado a una hipoteca, que es la garantía que va a exigir el banco por ese monto de dinero que le va a prestar. Entonces, esa hipoteca que está garantizando el mutuo que el banco está dando, ¿cierto? Importa que la casa o el inmueble va a garantizar ese precio. Entonces, el banco es el más interesado en este tipo de operaciones en que tú compres bien y que la compraventa está bien hecha. Al punto que el banco incluso evalúa ciertos inmuebles que dice, no, aquí yo no le voy a prestar plata porque el riesgo es muy malo, o del estudio de título me aparece que hay ciertas luces rojas o problemas por los cuales se me hace muy riesgoso prestarle a usted este dinero porque yo no lo voy a poder, digamos, recuperar con la hipoteca porque lo va a reclamar otra persona con mejor derecho. Entonces, de alguna manera, en resumen, en el fondo, lo que quiero decir es que normalmente cuando uno va a una operación, digamos, de compraventa con un banco que está atrás de uno prestando el financiamiento de eso, de alguna manera el estudio de título es muy bueno, digamos, porque precisamente el banco se preocupa de que precisamente la compra esté impoluta, digamos, y no tenga ningún problema, esté exenta de cualquier vicio. De hecho, nosotros con otros colegas, normalmente consideramos que los bancos son mucho más exigentes y que van más allá de lo que la ley a veces exige para el estudio de ciertos títulos, lo cual a veces puede ser una complicación porque puede terminar frustrando negocios, porque no, que el banco tiene un reparo en el estudio de títulos y dice que no se mueve aquí, y a veces obliga a hacer trámites que consideramos nosotros que no son necesarios, pero el banco lo exige para poder prestar el dinero. Entonces, en el fondo, la garantía del estudio de título hecho por un banco, digamos, o sea, no hecho por el banco, sino que encargado por el banco a una oficina de abogados, pero que lo mete dentro de la misma operación bancaria, en el fondo para mí es bastante garantía, porque son muy exigentes, ¿no? Eso puedo decir. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Por acá David Peña también nos comenta, excelente, gracias David. Beatriz nos hace una pregunta. ¿La venta de derechos se da principalmente en casos de sucesión y por eso no es conveniente? No, la verdad es que no es que no sea conveniente, ¿ya? Y como dije yo en un momento, no es que no la recomendamos, o sea, no la recomendamos cuando se trata de una operación en que la persona no está, digamos, no está consciente de los riesgos, ¿ya? Muy por el contrario, hay otras personas que saben perfectamente el riesgo y a lo mejor esa oferta de derechos le parece muy, digamos, muy atractiva y cumple y a lo mejor, digamos, incluso los riesgos asociados a ella digamos, no superan, digamos, la ganancia que podría esperar. Lo que ocurre acá es que normalmente en la venta de derechos, que como dice Beatriz, se da principalmente en casos de sucesión, incluso ahí puede ser muy buena porque de alguna manera permite que en sucesiones muy grandes, cuando por ejemplo hay 5 hermanos, ¿ya? Y que heredaron la casa de los papás, ¿ya? Entonces cada uno, supongamos que tienen las partes iguales, sería un 20% cada uno de los derechos. Normalmente pasa, y no es raro, y hasta lo considero bueno, digamos, que el hermano que tiene más interés en quedarse con la casa vaya comprando los derechos de los otros hermanos. A veces esa operación no se da al mismo tiempo, entonces a veces pasa que el que tiene interés en ir consolidándose en el dominio, por ejemplo, le compra los derechos a un hermano en tal año, años después al otro hermano, y de a poco va ganando del 20, va pasando al 40, al 60, a veces otro fallece hermano, ¿cierto? Y tiene que hablar o negociar con los hijos de ese hermano fallecido. Entonces, en realidad no lo veo malo en la medida que uno quiera consolidarse lentamente en el dominio, ¿ya? Pero esa situación normalmente
está dada en la medida de que esta persona, digamos, sabe que de alguna manera con quién tiene que negociar, que son gente familiares o no, pero más o menos tiene una idea. Lo que yo no recomiendo es en aquello, lo que se llama, o a lo mejor no lo he escuchado, los llamados loteos brujos, ¿ya? Que son aquellas situaciones que se dan normalmente fuera del radio urbano, ¿ya? En que normalmente un predio de mayor cabida, por ejemplo, unos 10.000 metros cuadrados, 15.000 metros cuadrados, una persona, de repente el dueño de ese predio empieza a subdividirlo, pero en forma ilegal, es decir, no cumpliendo con los requisitos que establece la municipalidad, porque bien sea que no está permitido subdividir digamos, menos metros cuadrados de una determinada cantidad. Entonces, de mutuo propio empieza esa persona a rayar, por ejemplo, a hacer marca en el terreno y decide venderle bajo, normalmente no es un engaño, pero la persona que compra no tiene idea, entonces cree que está comprando ese trozo de tierra que son 300 metros cuadrados, pero en realidad no puede comprarlo, entonces se venden derechos. Y esta persona después cae en cuenta que en realidad nunca se hizo dueña del terreno, sino que se hizo dueña de una parte de esos derechos, que le va a dar derecho algún día a lo mejor si se liquida todo, digamos, a recuperar algo de dinero, pero nunca se va a ser dueño del inmueble, ¿ya? Perfecto. Bueno, ya con eso terminamos este break de preguntas. Recuerde que si tienen alguna otra duda, pregunta o consulta o a realizar algún comentario, lo pueden hacer a través del chat. Estamos en vivo desde Facebook y YouTube, así que por ahí nos pueden dejar alguna pregunta y nosotros lo responderemos aquí en vivo. Bueno, los abogados expertos lo responderán. Bueno, chicos, vamos a continuar con el temario y ahora les quería preguntar por qué invertir en bienes raíces. Bueno, como veníamos conversando también, el tema de la inversión en bienes raíces, lo importante también es entender como algo de lo que comentaba Felipe, o sea, está el radio urbano, está el radio rural, son negocios distintos, evidentemente distintos. En el radio urbano se produce menos, a menor metraje, mayor costo normalmente, y en el lado rural es menor. Y bueno, las razones que de la inversión ya las estuvimos conversando anteriormente, básicamente la plusvalía que se le puede dar, considerando estos dos factores, rural y urbano, porque son distintos, ¿ya? Se dice que la compra de terreno, bueno, ahora dicen que no está tan buena, pero sigue siendo buena, pero hace pocos años atrás se invirtió, y muchísima gente invirtió en terreno, de los cuales después sabían que se iban a urbanizar o que iban a construir para vender con construcciones ahí. Entonces, esa es una de las ventajas. Y bueno, está el tema de que estos negocios se cierran en UF, que es un dispositivo económico el cual permite ajustar siempre respecto de la inflación, por lo tanto, los inmuebles no se valorizan. Y claro, el riesgo que estaba del estudio, cuando hablábamos de los riesgos del estudio económico respecto macroeconómico, bueno, existe un riesgo siempre, como en todo negocio, este no es un negocio que está ajeno de riesgo, que es básicamente que caiga la economía ya a nivel nacional y pudiera ser un inconveniente, pero como les mencionamos, durante los últimos 40 años ha sido todo lo contrario. Perfecto. Ahora hablemos, bueno, que habíamos conversado ya de los riesgos que puede tener una inversión inmobiliaria, eso creo que ya lo habíamos hablado un poco, pero si quieren, no sé si profundizar un poco más en este tema, no sé si Felipe o tú quieren agregar algo más en este punto. ¿Quizá alguna pregunta que tengan? A ver. No, por ahora no tenemos alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a pasar a otra de los slides. Puede ser, ¿qué ocurre si no evalúas los riesgos de la inversión inmobiliaria? También, no hemos hablado de eso. Claro, va un poco de la mano con lo que habíamos planteado, que en el fondo los riesgos que van asociados a una mala decisión producto de no haberse informado, y cuando digo informado, no haber estudiado bien el inmueble en cuanto, no solo digamos, a su materialidad, sino que a los títulos, es que precisamente pueden aparecer dificultades en el camino, ya que no tuvo en vista la persona que quería hacer esta inversión, como por ejemplo darse cuenta que a lo mejor él quería construir un segundo piso o hacer una modificación y el plano municipal no lo permite, o no existe la posibilidad que pueda hacer eso de acuerdo a la legislación de la zona o del territorio en que se encuentra.
Esto puede conllevar también haber comprado más caro de lo que él pensaba invertir, entonces ahí le viene también un desequilibrio económico y bueno, la reventa la pérdida, que claramente compré mal, entonces lógicamente que mi ganancia no va a ser la misma que yo esperaba. Perfecto, gracias Claro. Felipe. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el contrato de compraventa y las letras pequeñas, que también es un tema muy interesante, así que Claro, vamos. bueno, lo que habíamos conversado respecto de la continuidad de la promesa, el establecimiento de las cláusulas respecto de la promesa respecto del contrato de compraventa, pero hay dos preguntas que siempre surgen con los clientes. La primera es que cuando ellos compran con banco, normalmente hay una cláusula hay dos cláusulas que la primera la entienden más que la segunda, pero la primera es la prohibición de enajenar. Entonces, claro, uno podría decir es una letra chica, es una letra muerta, porque no me dejan enajenar porque estoy con un crédito. Es una prohibición que si bien está en la transacción, en el contrato, en la práctica lo que se genera es que el banco no la hace válida sino hasta cuando hay un incumplimiento, por ejemplo, en ese hipotecario, ya en ese crédito. Entonces lo que sucede básicamente es que se estipulan cláusulas como la prohibición de venta y uno al ver eso pensaría inmediatamente de que hay que pedir la autorización del banco siempre y cada vez que uno quiera enajenar. Que eso es correcto. Eso es lo que dice la letra y eso es lo que se debiese hacer. Ahora en la práctica, las transacciones y la venta de inmuebles con crédito también son muy comunes. Yo creo que todos hemos sido testigos por lo menos de gente que se compra casas que también tienen otros créditos y básicamente el banco va y concurre y termina aceptando, por así decirlo, y adquiriendo, inclusive recibiendo plata a otro banco. Entonces son una cláusula bastante curiosa que en la práctica normalmente genera varias dudas, pero que a la vez es bastante solucionable y es bastante útil en el sentido de que sí permite finalmente vender las casas que están con eso. Y la otra, que bueno, Felipe ahí le voy a pedir que ingrese más en ese detalle porque él más lo conoce, que es el tema que también cuando uno está con crédito en las escrituras de compra-venta se establecen dos tipos de garantías. Bueno, ahí Felipe, si nos puede ir comentando más un poco de eso. Sí, efectivamente es una práctica habitual, digamos, de bancaria, digamos, obligar de alguna manera, o sea, hasta dentro de las condiciones, si te voy a prestar dinero, digamos, yo te presto este dinero a cambio de una garantía que me va a garantizar el pago de este dinero. Pero adicional, y eso se hace con una hipoteca, ¿ya? Todos yo creo que han escuchado un momento qué significa la hipoteca es una garantía, ¿ya? Y lo que hace no es otra cosa que digamos, asegurarle al banco que si yo no le pago el crédito, digamos, la cuota o las cuotas que queden del crédito que me prestó para comprar el inmueble, ¿cierto? El banco tiene la facultad, digamos, de demandar en tribunales, ¿cierto? Que la propiedad sea rematada para que con producto del remate el banco se pueda pagar la deuda y si sobra dinero, bueno, si sobra dinero es para el dueño, digamos, el deudor. Pero eso es un poco la hipoteca. Normalmente es una hipoteca, pero la práctica comercial, al menos en Chile, implica que normalmente los bancos a uno le condicionan el crédito a la celebración, digamos, de dos hipotecas. La primera hipoteca que decía es la hipoteca que está garantizando el mutuo hipotecario, es decir, el préstamo de dinero para comprar el inmueble. Pero normalmente los bancos también obligan, en el caso de compraventa de inmuebles, normalmente para la habitación, digamos, a las personas naturales, obliga, digamos, de alguna manera, celebrar una segunda hipoteca en favor del banco, ¿ya? La primera hipoteca entonces decíamos que es para el crédito mismo y la segunda es para obligaciones futuras del cliente. Y esto es muy importante porque esto normalmente implica que fidelizar al cliente porque de alguna manera lo tengo amarrado porque la segunda hipoteca está garantizando todo lo que yo le voy a deber al banco con otros productos que el banco me presta. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, ¿ya? Créditos de consumo que el banco me preaprueba y ustedes se darán cuenta, si no lo han notado ya, que cuando han comprado una propiedad, ya, aparte del crédito, ¿cierto?, que deben y los dividendos, el banco de repente le empieza a mandar créditos aprobados por sumas interesantes, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué el banco ahora me quiere prestar más encima 20 millones? Bueno, porque tiene una garantía, usted, aparte de la deuda que me debe, por ejemplo, si la casa hoy día vale
no sé, 150 millones de pesos, ¿ya? Y yo le debo al banco 70 millones de pesos, bueno, la garantía, ¿cierto? La garantía de 150 millones excede la deuda que yo tengo con el banco. Entonces el banco dice, bueno, como la garantía es tan buena, yo le puedo seguir prestando plata a este señor, ¿cierto? Porque aún así, si me deja de pagar, el riesgo de que yo no me pague es mínimo porque la casa igual se va a rematar al menos en 100 y yo me pago. Entonces, eso funciona un poco el sistema bancario, que en el fondo, a medida que va disminuyendo la deuda hipotecaria con los años, normalmente ya uno a la mitad del crédito hipotecario, que hoy día es difícil obtener un crédito hipotecario con plazos mayores a 20 años, ¿ya? Si ya voy en el año 10, normalmente ya empecé a amortizar deuda y la garantía se achica, ¿cierto? La deuda, digamos, se va achicando. Entonces el banco dice, bueno, a este señor yo le puedo prestar más dinero porque su deuda bajó, digamos, y la garantía incluso subió, porque la garantía se valoró en 10 años, el inmueble ahora vale mucho más. Entonces así funciona un poco el sistema del crédito hipotecario, ¿ya? Que eso es lo que me refería con hipoteca. ¿Ya? Está la hipoteca por el bien mismo y la garantía general. Y eso lo van a ver en todas y cada una de las compraventas con crédito hipotecario. Ambas cláusulas de las que hablamos. Perfecto. Por aquí tenemos una pregunta. Bueno, Beatriz está realizando otra pregunta. Dice, ¿su experiencia recomienda invertir en una propiedad de mayor valor o en dos de valor más bajos, si se piensa en arrendarlas? Bien, es una buena pregunta también. Lo que pasa es que es súper difícil responderla porque en el fondo va a depender de muchos factores. Eh, Normalmente lo hemos conversado con colegas y también con otros inversores, que parece ser que si yo dispongo de mucho dinero y puedo dividir este dinero comprando, digamos, inmuebles de menor valor, digamos, parece ser que a la larga, digamos, termino ganando más si lo arriendo. Pero no se olviden que también a medida que yo, digamos, compro más inmuebles, si los estoy dedicando a arrendar, también crece mi riesgo de no pago del arriendo, ¿ya? Entonces, también tengo que mirar esa perspectiva. Claro, los arriendos normalmente, las rentas de arrendamiento van subiendo en el tiempo, pero también va subiendo el riesgo a que tenga uno, dos, tres arrendadores que no me paguen. Entonces, esa vacancia de pago y que a lo mejor no voy a recuperar más esa renta, puede llevarse la supuesta ganancia superior a haber comprado una sola propiedad y arrendando esa sola propiedad, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado y hay que hacer un muy buen estudio acerca de también el lugar donde yo voy a comprar esos inmuebles y dónde los voy a arrendar y el mercado también, cómo está pasando la situación económica actual, digamos, que podría, la inflación y todos los riesgos de no pago se van acrecentando. Entonces ese es el tema. Otro punto ahí está en que si uno se compra, por ejemplo, dos departamentos de menor valor de arriendo también, uno podría sopesar el riesgo comprando uno de mayor valor en un lugar donde la plusvalía sea mayor y que tú sabes que va a subir y que finalmente es como un 2 en 1. Pero también depende mucho de las oportunidades, porque probablemente va a ser más fácil adquirir dos por un tema de menor, existe todo esto de que son más fáciles de adquirir dos departamentos al mismo tiempo por un tema de que los bancos la información no está tan directa en línea, por lo tanto mucha gente adquiere dos en un periodo y les dan el crédito más que uno que sea más caro. Pero como decía Felipe, eso habría que sentarse netamente a ver múltiples factores de los cuales sería la conveniencia y cuáles serían los riesgos de una y otra. Perfecto. Bueno, creo que siempre lo más importante al momento de comprar es la plusvalía, porque bueno, si no hay valor del departamento en unos años, entonces no vale tanto gastar tanto dinero y arrendarlo porque ya no va a tener el mismo valor. Si tienen alguna otra pregunta como Beatriz, que ya ha realizado varias en el chat, muchas gracias Beatriz por participar. Pueden realizarlas en el chat, recuerden que estamos en vivo a través de Facebook y YouTube.
y entonces están ellos aquí para responder, ya que son expertos en la inversión inmobiliaria, así que cualquier pregunta, duda o consulta que tengan, este es el momento de preguntar. Ahora sí, chicos, ya para ir como finalizando nuestro webinar, quería que ustedes le dieran alguna recomendación, consejo a todas estas personas que están interesados en realizar una inversión inmobiliaria, no saben cómo hacerlo, tienen miedo, no están tan informados, así que ustedes son los expertos, darles algún consejo, recomendación, dato, un tip, lo que sea, pues para que por favor lo hagan en este webinar. Sí, mira, la verdad es que en el caso particular de comunidades, de cuando uno compra un departamento, ¿ya? O también puede ser una casa, digamos, dentro de un condominio, pero en el fondo me estoy refiriendo bien a los condominios, ¿ya? Aquí yo, digamos, toda esta estructura en que yo soy dueño, no en comunidad de mi inmueble, o sea, yo soy dueño de mi unidad absoluto, pero a la vez, digamos, comparto bienes comunes como son pasajes o, en el caso del edificio, digamos, toda aquella, lo que está fuera de la puerta de mi departamento. ¿Ya? Lo que yo, la verdad, recomiendo ahí es, junto con todo lo que hemos dicho, de que siempre, siempre en la compra de un inmueble hay que estudiar los títulos, pero también hay que hacer un estudio interesante acerca del reglamento de copropiedad y también dentro de los antecedentes que uno le pide o le va a pedir a sus vendedores que le muestre, digamos, los recibos de los informes, las nóminas de mensuales de los gastos comunes, porque también ahí uno puede advertir, ¿ya? Y esto es extrajurídico, ya es una cosa que uno ve como, digamos, de tomarse esta sensación. Cuando uno ve que un edificio tiene una morosidad alta en los gastos comunes de una parte importante de sus copropietarios, ¿ya? Eso demuestra algo, demuestra que puede ser que, y en esto estamos especulando, puede ser que es un edificio de prácticamente puro arrendatario, que suelen ser, normalmente los arrendatarios suelen ser, no es que yo lo diga, pero las estadísticas dicen que los arrendatarios suelen ser los que más, digamos, incurren en mora en los gastos comunes, porque no es un inmueble propio, ¿ya? Pero revisar ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, eso me da a mí la perspectiva de cómo a lo mejor va a conducirse en el futuro esa administración o esa comunidad, digamos, en cuanto a la deuda que tenga y que puede perjudicar, digamos, las mejoras o aquellos gastos y pagos que hay que hacer necesariamente por obligación y que demanda la mantención de la vida en común. Eso por una parte. También fijarme en el reglamento copropiedad las prohibiciones que tenga, porque a veces nos ha pasado de repente que una persona compró en un departamento, en un edificio, y no se dio cuenta que en el edificio se impedía o se estableció como prohibición cierto tipo de cosas. Y eso, digamos, era muy importante para esa persona. Entonces, de alguna manera, no pensó en esa situación y ya no tiene nada que hacer porque es una decisión de la comunidad que en algún momento por mayoría aprobó ese reglamento, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que fijarse un poco en la inversión, sobre todo en comunidades, ¿ya? Perfecto. ¿Alguna Sí, recomendación, Sebastián? sí, por mi parte también, sumado a lo que dice Felipe, considerar siempre el estudio de títulos para asegurarse de que esa venta no sea, o sea, que esa venta sea lo que ellos están esperando como expectativa, ¿ya? Yo creo que en este último tiempo lamentablemente hemos visto muchas buenas oportunidades al subir los créditos. Se hizo mucho esto de la venta de derechos, de las oportunidades de tierra, y eso lo mismo con los derechos de agua. Entonces, creo que siempre es importante no obviar el hecho de que uno vea un cercamiento, que esté cerrado, que haya una muralla. Creo que esas cosas no hay que asumirlas como algo que esté zanjado por el solo hecho de existir, sino que también lo que importa son los papeles, que a veces la gente no los mira de principio o derechamente no los entienden. Eh, en teoría tampoco deberían, ¿por qué? Para eso, como decía Felipe, o intervienen los bancos con su estudio de abogado, o ellos contratan un abogado. Y sumado a eso, los estudios de título, también los contratos de compraventa. Muchas veces el contrato de compraventa es el contrato que te va a entregar la posibilidad de poder inscribir tu título, y es muy importante que sea un contrato que esté a la medida de ese negocio, no un contrato modelo, no un contrato que te pueda perjudicar en el sentido de no dejar claras ciertas cosas. Yo creo que eso también es fundamental, eh, preparar siempre los títulos también de los que uno va a firmar. Sí. Yo solamente quería como
finalizar dentro de todo que el estudio de título, digamos, no es obligatorio, ¿ah? No está en la ley, digamos, pero hay que tener la conciencia que hoy en día, o sea, quien va a hacer una inversión tan grande como lo significa un inmueble, ya, y sobre todo hoy en día, que ahora los inmuebles, digamos, han subido de precio una barbaridad, en el fondo es casi obligatorio hacerlo para evitar el fracaso de la inversión, ¿ya? Porque no es solo asegurar la compra, sino que también incluso el informe de títulos me puede decir a mí que no tengo que comprarlo bajo ninguna circunstancia y me puede sacar inmediatamente esa duda, ¿ya? O sea, que no es que no se pueda comprar, sino que lo que pasa es que a veces la conclusión del informe de título puede llevar a la siguiente recomendación. Se necesita que el vendedor haga tales o cuales cosas y a veces el vendedor dice, no, yo no voy a hacer esto. Bueno, entonces ni modo, yo no puedo comprar en esas condiciones, ¿ya? Entonces es súper importante, uno no se está comprando una chaqueta al comprarse un inmueble porque está haciendo una inversión grande, ya sea con fondos propios que los tengo, o bien porque me voy a endeudar con un banco, ¿ya? Entonces esa es mi recomendación siempre, siempre, hacer un estudio de título o al menos, digamos, consultarlo con un abogado acerca de la conveniencia o inconveniencia de un inmueble. Por acá tenemos una pregunta de Claudio Oyarzú. Él comenta, ¿se debe hacer inicio de actividades ante el sí cuando uno arrienda 2 departamentos? Una pregunta que es una duda que pasa harto. El arriendo de inmuebles está grabado por un impuesto en particular. Ahora en la práctica, yo creo que todos hemos escuchado muy pocas veces que la gente los declare, pero existe un impuesto, un gravamen respecto del arriendo de inmuebles. Claro, y lo otro es que cuando se trata de un inmueble que es DFL2, digamos, uno está exento, digamos, como persona natural, ¿cierto? ¿Ya? Está exento del pago de cualquier impuesto por arrendarlo. Ahora bien, esa exención alcanza para el primer inmueble. Ya cuando empiezo a comprar más de uno, ¿cierto? Ahí ya necesariamente estoy obligado a declararlo, ¿ya? Y bueno, si no lo declaro, a lo mejor nunca se entera el servicio, pero si se llega a enterar, obviamente va a ver que, claro, tengo más, o sea, el servicio sabe cuántos inmuebles tenemos. Lo que pasa es que no tiene cómo saber si lo estamos arrendando. Pero normalmente, si llega a aparecer esa información, porque puede haber un cruce por ahí que en algún momento un arrendatario lo declare, ¿ya? En el fondo se va a enterar el servicio y ahí va a venir el problema, ¿ya? O sea, en el fondo, hasta un inmueble con DFL2 yo no estoy obligado, no hay pago de impuestos y ni siquiera se declara, pero ya cuando paso del primer inmueble, tengo la obligación de declararlo. Hay gente que no lo declara, ¿ya? Y corre ese riesgo, la ganancia completa va adentro y corre ese riesgo, digamos, de que el servicio en algún momento lo fiscalice, se dé cuenta y, bueno, aplique las multas que son tremendas. Listo. Beatriz nos comenta, gracias Felipe y Sebastián, gracias a ti Beatriz, esperamos que bueno, haya quedado todas tus dudas resueltas. No tenemos más preguntas y consultas, pero igual les quiero bueno comentar a todas las personas que nos están viendo que estamos llegando al final, bueno ya llegamos al final realmente de la charla del día de hoy. Si tienen alguna última consulta o pregunta la pueden dejar a través del chat para hacerla. Yo estaré aquí como pendiente para realizar la pregunta. Le quiero agradecer a ustedes de Becker Abogados. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de hoy. Yo sé que fue una tarde complicada porque juega Chile, todos están nerviosos. Pero muchas gracias por presentarse y bueno, compartirnos todos sus conocimientos en la inversión inmobiliaria. Espero que le haya ayudado a todos los que se conectaron el día de hoy. Recuerden que nos pueden escribir a través de contacto@comunidadfeliz.cl si están interesados en contratar Comunidad Feliz. En Comunidad Feliz también contamos con un servicio legal que nos pueden escribir a legal@comunidadfeliz. Ayudamos a aquellos administradores que, bueno, tengan problemas legales o tengan alguna consulta legal. La primera asesoría es completamente gratis. Si ya son clientes de Comunidad Feliz, pues reciben asesorías ilimitadas por parte de nuestra abogada experta. Igual aquí está Becker Abogados, que ellos también tienen sus servicios de abogados. No sé si quieren dar sus datos, chicos, sus redes sociales para que los sigan, sus correos de contacto. Sí, claro. Bueno, primero agradecer también la invitación a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, para contactarnos, el correo es consultas@beckerabogados.cl. Allí van a contactar con Marlene
la encargada de administración del estudio, quien nos va a derivar todas sus dudas y consultas para que los podamos ayudar, tanto en materia de copropiedad como en materia de compra y venta, y también vemos temas judiciales cuando surgen respecto de las comunidades. Perfecto, muchas gracias chicos. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Comunidad Feliz. Por acá nos llegó otra pregunta de Cristian y comenta, además del inicio de actividad, ¿hay alguna recomendación de hacerlo como persona jurídica o natural? ¿Felipe? ¿O querés que Perdón, no, que se me quedó pegado. Tranquilo. A ver, hay un cálculo ahí que hay que hacer respecto de cómo actuar como persona natural y como persona jurídica, ya para el tema impositivo, pero también hay un tema de riesgo respecto de responsabilidad que tiene el propietario, o responsabilidad de embargo. Siempre, si una persona natural adquiere muchas deudas y a la vez tiene muchos bienes en su patrimonio, se va a recomendar que esos bienes los pueda transferir a una sociedad, a una empresa, una persona jurídica, para que esos bienes queden resguardados y no sean víctimas, por así decirlo, de algún tipo de deuda que la persona, el dueño, en este caso la persona natural, mantenga, y en tal caso ser embargado. Eso por un lado. Y por otro lado está la conveniencia de tener una persona jurídica para administrar todo lo que respecta a gasto, costo y impositivamente lo que es la administración y el manejo de esos departamentos. Ahora, con dos inmuebles no le veo una gran conveniencia. Normalmente se habla de 4 a 5, una conveniencia también práctica por el tema de manejo también en todo lo que es tributario y contable. Sí, efectivamente, como dice Sebastián, yo solamente, como digamos, agregando un poco que constituirse como empresa, lógicamente, aparte de la protección que permite de sacar el riesgo de mis deudas propias, sino que trasladarlo a este compartimento aparte, en la medida que la empresa tampoco adquiera deudas que pongan en riesgo los bienes de la empresa. En este caso, si tú agrupas los inmuebles ahí. Pero la ventaja que tiene la empresa, si tú la constituyes, es que obviamente hay una tasa de impositiva que es menor a las personas que, digamos, que si tú todo lo arrendaras, todas estas propiedades, ¿cierto? Y como ya dijimos que a partir de la segunda, que sea el DFL2, hay que tributar, ¿cierto? Mi ingreso puede ser superior y me pueden aplicar hasta el 45% de impuestos. A diferencia de la empresa, que la persona jurídica, digamos, paga una tasa menor al final, en definitiva. Y adicionalmente que yo como empresa puedo meter gastos que no puedo meter como persona natural, ¿ya? Eso, gastos propios del giro, que normalmente cuando uno se constituye como empresa se puede contratar como sueldo, lo que se llama el sueldo patronal, y todo eso empiezan a ser gastos para que yo también pueda rebajar un poco del impuesto a la renta. Ahora bien, todo esto queda un poco en el predicto y estamos un poco a la deriva por las situaciones del país que están ocurriendo. No sabemos cómo va a cambiar esto, digamos, cómo este nuevo gobierno también va a modificar a lo mejor eso, va a promover leyes a lo mejor que suban ciertos impuestos, entonces todavía no sabemos. Estamos en una etapa gris que no sabemos dónde nos conviene más todavía en este momento, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Cristian, por tu pregunta. Gracias, chicos, por responder. Ahora sí, bueno, culminamos el webinar del día de hoy. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Gracias a los inscritos y a los participantes. Nos vemos en el próximo webinar. Chau, feliz tarde. Bien, hasta luego. Chau. Chau, chau. Ser parte del comité de un edificio es una gran responsabilidad. Es trabajar por el bien de todos. Además, tienes que ser un aporte en cada minuto. Por eso, nosotros confiamos en el software de Comunidad Feliz. Puedo ver la gestión del administrador en cualquier momento y con la app conectar con los residentes más fácilmente. Así, desde el comité, podemos crear una comunidad más feliz.